un par de minutos. Ah, Pueden habilitar sus cámaras, jóvenes, para sacar el screen. Y Nicolás me comentaba de que había el problema para la visita a la obra y había muchos que no podían el día viernes. Entonces, vamos a cambiar, ¿les parece este sábado o el próximo sábado? Para que yo confirme, porque me dice que es más factible el sábado. Pero creo que vale la pena que lo hagamos temprano, para que así el sábado, como es un día corto en la construcción, entonces hay planillas que pagar, hay cómputos métricos que deben sacar, diferentes áreas. Entonces, ¿les parece 8 o 9 de la mañana? No sé si este sábado o el próximo. el próximo, yo El opino que próximo sábado. Ya, El próximo. entonces queda definido para el Digo, próximo sábado a las 8:30. yo le hago bien la hora, no sé, demás compañeros quieran. Bueno, la hora está bien, 8:30 está bien. Por mi parte, sí, ingeniero. Ya, no es que yo tengo que confirmar. Ingeniero, está bien el sábado, es sábado 23, si no me equivoco. sí, está bien. Voy a pedir, sí, que me tire una llamadinga el viernes. Yo voy a Ya, estar volviendo de Tarija ese día, ya, para no olvidarme, porfa. ya, ya, ya. Lo voy a poner Este, igual en mi celular, pero a veces no marca esto. Sí, a mí me pasa lo mismo, pero no se preocupe. Acá está Nicolás, que vamos a delegar, y van a y Flavia también, que me va a hacer recuerdo a mí, o sea, Nicolás y Flavia, que son, acá tengo dos auxiliares. Flavia, ¿está por acá? Sí, ingeniera. ¿Cómo le va? Bien. Entonces, Flavia, no nos olvidemos de invitar al ingeniero para la visita también. Gracias. Gracias. Entonces, queda definido el día 23 de octubre a las 8:30, y voy a tratar de invitar le dice- él se llama fontanero porque dice que no es ingeniero, sino es un fontanero, el que hace las instalaciones bajo la orientación de un ingeniero español. Entonces, vamos a pedir la explicación y luego ya nosotros en otro Zoom sacamos nuestras conclusiones, por favor. No, él no es técnico, es solo el encargado de realizar el trabajo, es el supervisor, el encargado, pero no es el ingeniero precisamente, es el responsable. Bueno, pero ahí está la ingeniera que sí también, con la que estamos haciendo algunas observaciones sobre el trabajo. Y si tengo la suerte, sé que está la empresa del ingeniero Carlos Gutiérrez haciendo una contraoferta con el sistema tradicional, que es el que nos está explicando el ingeniero Lucas. Y el que está a cargo de esa obra, me he enterado de que es otro alumno mío, entonces voy a pedirle que él esté que él pueda estar en la visita y nos pueda dar algunas pautas. Él es bien jovencito porque ha sido recién mi alumno, hace poco tiempo, estará recién egresado. ¿Ya? Bueno, entonces, ingeniero, usted tiene la palabra. Puede seguir. Listo. Ya son 78, o sea, los que faltan es nada. Queda definida nuestra visita y detalles lo definimos el día martes. Gracias. Sería Gracias. ay, perdón, sábado en la Sábado mañana. 23, sábado 23 a las 8:30 de la mañana. Gracias. Bueno, vamos, por favor, presten atención y toman datos y hacen todas las preguntas al ingeniero. Yo también ya estoy preparada. Lo abro un ratingo. Ya lo abrí. Ya, ¿me avisa si se ve? ¿Se ve? Espera, el micrófono. Sí se ve, ingeniero. Puede silenciar si usted gusta todos los micrófonos. Por favor, jóvenes, tengan cuidado.
Micrófonos hasta por respeto al ingeniero, silencio, gracias. Un ratito. ¿Dónde es para silenciar a todos? Va, ya, no importa, igual no suena. Ya, entonces hoy día vamos a ver de instalaciones sanitarias prediales. Bueno, de Tigre, ¿no? Entonces un poco de historia. El uso del sistema de colección de aguas data del año 3000 a.C. para desagüe y aguas pluviales. Desagüe de aguas pluviales. Era más que nada transportar agua para plantaciones y zonas donde se requería el agua. Son ductos a cielo abierto, ¿no? En el transcurso de los años se fueron desarrollando canales tanto para desagüe como para abastecimiento de aguas en zonas áridas, perdón. Entonces, el agua ya se fue diversificando su uso, ya sea para piscinas comunes o para la agricultura. En Roma ya se empezaba a construir galerías o como piscinas, zonas sociales donde se pudieran todos remojar juntos. Y también los acueductos que siempre estuvieron presentes para provisión de agua. Y nos adelantamos hasta en el año 1250, siglo XIII, que se empiezan a construir los primeros tubos de plomo para transporte de agua. En los años 1500 se empezó a utilizar los pozos sépticos en Alemania, y a mediados del siglo XVIII se empezó a utilizar los inodoros, podría decirse, con descarga hídrica. A mediados del siglo XIX, es decir, 1850 más o menos, se empieza a utilizar la tubería de hierro fundido para el abastecimiento de agua potable, mientras que al mismo tiempo se empezaba a utilizar tuberías de hormigón para alcantarillado. En el año 1876, finalmente se inaugura el primer sistema colector de desagües sanitarios de zonas residenciales o barrios. Y en 1912 se empieza a producir la tubería de PVC. Entonces, hasta más o menos este penúltimo punto, 1876, estamos trabajando con lo que se llama redes unitarias de colección de agua, de aguas negras y grises. Ahorita estamos hablando netamente de aguas grises, ¿ya? Aguas grises, aguas negras, aguas residuales, o sea, todo es sinónimo de lo mismo, son aguas que ya no son aptas para consumo y contienen desechos orgánicos. Entonces, se evacuaba tanto el agua pluvial como la sanitaria con un mismo sistema. Y en este último siglo es que empezamos a separar estas aguas por cuestiones de economía y cuestiones de poder tratar las aguas servidas netamente. Entonces, ¿qué es una red unitaria? ¿O cuál es la desventaja o las ventajas de la red unitaria? Es que dificulta el control de la contaminación. Entonces, grandes volúmenes de agua se contaminan durante lluvia. El funcionamiento es precario en zonas no pavimentadas por presencia abundante de sedimentos. Entonces, si nosotros largamos el agua a la calle, residuales, esta se mezcla con todo el agua pluvial que se tiene allá afuera. Y a la vez queda estancada en zonas no pavimentadas, generando mal olor. Esto pasa en zonas aledañas a la ciudad, es muy común acá en Santa Cruz. Y aparte de esto, si utilizáramos la red unitaria, tenemos un alto costo por la envergadura de galerías y conductos para transportar el agua sanitaria. O sea, al mezclarse con el agua pluvial, que es en volúmenes grandes, necesitamos canales bastante grandes también. Entonces, esto es lo que nos da, precisamente todos estos puntos nos dan las ventajas de la red separadora. Permite la implantación independiente de dos sistemas que colecta el desagüe sanitario, sea o no pavimentada la vía. Entonces, nosotros hacemos tendidos de nuestras tuberías de desagüe y las conectamos al sistema de alcantarillado. Entonces, no es necesario tener un canal de hormigón para transportar el agua y tenemos estas tuberías. Termina siendo barato y ocupando poco espacio. Nos da también una mayor flexibilidad en disposición de aguas pluviales sin necesidad que tengan que ser tratadas. Entonces, el agua pluvial no podríamos decir que es un agua negra, podríamos decir quizás que es un agua gris. O sea, se va clasificando por colores por el tema de que no está contaminada, solo se ensucia con lo que entra en contacto. Y generalmente en una vivienda entra en contacto con tejado, patio, tierra, o sea,
No es exactamente potable, pero tampoco es exactamente un agua tóxica. Entonces, en una red unitaria, ¿qué pasaría? Se nos mezclaría estas aguas que no están precisamente contaminadas y pueden ser utilizadas para lavar, pónganse un garaje o un auto, con las redes unitarias, la ponen en contacto con los desechos humanos, ¿no? Entonces, de la red separadora salen dos, sale la red sanitaria y red pluvial, que es lo que vamos a ver hoy día en esta presentación, en conjunto con, no estoy grabando, voy a grabar, en conjunto con los productos que hay en Tigre y la variedad. Recording in progress. Y vamos a empezar viendo la red sanitaria, que es la más crítica. Entonces, ¿qué es la red sanitaria? Es un conjunto de tuberías y conexiones y sellos hidráulicos. ¿Qué función tiene? Colectar y conducir a un destino adecuado los desechos generados por actividad humana, manteniendo en todo tiempo estanqueidad, tanto para fluidos como para gases. Entonces, esta es la frase clave en un sistema sanitario, es la estanqueidad, que significa que nada salga de ese sistema, que no contamine los lechos y que no provoque malos olores en la vivienda, que a ustedes les interesa mucho esto por el tema de los ambientes. Y viene a ser un problema muy común en construcciones antiguas de viviendas. ¿Cuáles son los objetivos? Evacuación eficiente de los efluentes, impedir el paso de gases dentro de la vivienda, evitar la contaminación del agua potable y de los recursos hídricos del subsuelo, prevenir enfermedades y mantener el medio ambiente libre de contaminación. Y a un nivel más de infraestructura es reducir en lo posible la inversión pública, que es lo que les comentaba sobre las redes de alcantarillado y las cuestiones de los canales fluviales. Ahí voy a tocar un tema un poco, me voy a ampliar un poco. O sea, ¿cuál es la importancia de optimizar el sistema de alcantarillado y no mezclarlo con agua pluvial? Y esto Santa Cruz tiene mucha ventaja sobre otros departamentos de Bolivia. Santa Cruz es el único departamento que tiene plantas de tratamiento. Entonces nosotros tratamos el agua sanitaria en laguna. Y para optimizar estas lagunas y no ocupar demasiado espacio, es muy crítico que no la mezclemos con el agua pluvial. Si nosotros hacemos llegar una mezcla de agua pluvial con agua sanitaria a las lagunas de oxidación de Saguapac, terminamos llenándolas demasiado. Entonces se inunda el sistema y ya no sirve. Entonces, la idea es tratar netamente en lo posible el agua residual de uso humano para después poder largarla a un río con niveles aceptables de contaminación. No como en La Paz o Cochabamba, que es conocida por tener ríos en los que básicamente no se puede tocar el agua de lo sucia que está, ya que está en contacto constante con el alcantarillado de las ciudades, ¿ya? Entonces este punto es bien importante a un nivel más de infraestructura, pero es algo que ustedes deben tener en cuenta siempre porque tenemos una responsabilidad como constructores y es respetar esas normas. Muchas veces acá en Santa Cruz se conectan sistemas pluviales al sistema de alcantarillado y eso está sumamente mal y es malo, ¿no? Es una cuestión de civismo más o menos. Entonces, ¿cómo cumplimos estos objetivos? Primeramente, dentro de un predio, ¿cómo lo logramos? Un sello hídrico con la colección predial, que es todo el conjunto de tuberías y accesorios que vamos a utilizar en la instalación, y la evacuación del predio mediante el colector principal del lote, ¿no? Sello hídrico. Entonces, ¿qué es el sello hídrico? Es el primer elemento receptor en sistemas de desagüe. Todos lo conocen, solo que no lo conocen con este nombre, que poseen una cama líquida permanente en su interior, que generalmente está entre 5 y 10 centímetros de altura de agua como sello hídrico. Entonces, muchas veces nosotros vemos estas cámaras sifonadas que tienen un agua oscura ahí al fondo. Y bueno, nos da asco, pero esa agua tiene una función muy importante y es prevenir que los gases entren del sistema alcantarillado que está conectada toda nuestra vivienda, ¿ya? Los sifones en los lavamanos también, es muy importante tener estos sifones. Y las tazas, siempre está ahí frente a nosotros, no sabemos por qué lo tenemos ahí, pero ese es el uso del sello hídrico. Es no permitir que los gases vuelvan a entrar. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, bloquea cualquier olor proveniente de la descomposición orgánica de los fluidos que se evacúan, ¿ya?
ustedes van a notar que a veces nuestros lavamanos tienen un mal olor, o sube un mal olor ahí, ¿no? Como a ajo, y es la descomposición de, bueno, en mi caso, barba, vello facial. Entonces, un problema común puede ser que, fijarnos, no tengamos este sello hídrico. Muchas veces se conecta directamente nomás un tubo que no directo a la instalación en la pared. Entonces lo que se tiene que conseguir son sifones. Hay otros que tienen otro tipo que es con un vasito, que funcionan más similar a esto, ¿no? La colección predial, que es el siguiente elemento, está compuesta de ramales de descarga. Son las tuberías que reciben los afluentes de los aparatos sanitarios, es decir, lo que le sigue a nuestros sellos hídricos como la caja sifonada y esos sifoncitos que les mostré. El ramal de descarga es la tubería conectada a aquellos elementos. El ramal de desagüe es la tubería que recibe los afluentes de los ramales de descarga, generalmente a partir de una caja sifonada. Bueno, entonces, la caja sifonada, perdón, está conectada a varios tubos y este ramal es el que está conectado a la caja sifonada y lo va a evacuar a la bajante. Entonces, la bajante ya viene a ser un tubo un poco más principal. En caso de que sea una vivienda de 2 pisos o una tubería o un edificio, tenemos el tubo vertical en obras civiles de más de una planta que recibe los afluentes de los ramales de desagüe. Entonces, ramal de descarga es desde la caja sifonada. No, perdón. El ramal de descarga es la tubería que capta el agua, digamos, del lavamanos o de la taza, va a una caja sifonada. De la caja sifonada a la bajante está el ramal de desagüe y la bajante en adelante, que ya conecta tuberías más principales, es el siguiente elemento. Y finalmente el colector, es la tubería que colecta todas las aguas residuales del predio para evacuar las mismas a la red de alcantarillado. Entonces, un esquema de esto sería bueno que tuviera. Entonces, muchas veces podemos tener un colector para una vivienda pequeña, o pueden ser, supóngase, 4 colectores que van a una cámara y de esa cámara ya se conecta a la red de alcantarillado fuera del predio. En esta etapa se inicia el uso de la red de ventilación a partir del ramal de desagüe. ¿Para qué es la red de ventilación? Entonces estamos hablando dentro del sistema sanitario, tenemos el sistema sanitario que evacúa las aguas y tenemos el sistema sanitario de ventilación. ¿Para qué es? Es para proteger los sellos hídricos en el sistema de desagüe sanitario y airear desagüe sanitario para evitar que los malos olores se originen. Entonces acá estamos viendo un pequeño esquema de lo que les expliqué antes. Tenemos el primer elemento que es el ramal de descarga, la tubería que recibe afluentes de los aparatos sanitarios. Estos son los aparatos sanitarios, estos son los ramales de descarga, la ducha y el lavamanos, en pocas palabras. Aquí tenemos la caja sifonada. Este viene a ser el ramal de desagüe, el segundo de acá, que se conecta con este ramal de desagüe de la taza y se van a la bajante, que posteriormente se va al colector. ¿Ya? Entonces, es en este punto donde empezamos a utilizar el ramal de ventilación. ¿Por qué? Cuando nosotros, la taza es un implemento especial. Cuando nosotros largamos el agua en la taza, estamos evacuando un volumen grande de agua. Muchas veces este volumen de agua puede llenar la sección de la tubería y causar un efecto como de jeringa en este punto. Entonces, tenemos una sección llena de agua, una descarga grande que está moviéndose acá, y cuando llega a este punto, la taza, al tener su agua también acá llenando su sello hídrico, el agua acá va a producir como un pequeño vacío en todo este tramo, en todo este trecho, ¿ya? Y al pasar ese efecto como de jeringa, va a provocar un efecto como de jeringa, que puede o no puede jalar y chuparse el agua de la cámara sifonada, secándola del sello hídrico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al ir a la bajante, esto se llena de gas, si no tuviéramos esto, ¿no? Se llena del aire que ya estaba acá, y eso está lleno de malos olores. Entonces, el pequeño ramal de ventilación lo que va a hacer es permitir que ingrese aire a este lugar, mientras se genera la succión desde este punto. Entonces, protege nuestro sello hídrico, protege que la caja sifonada no se llene.
Entonces, esto es algo muy común en viviendas antiguas. No se utilizaba el sistema de ventilación adecuadamente, solo lo conectan al pozo séptico para que no se acumulen gases, pero nos olvidamos siempre de colocar estos ramales de ventilación para los baños en el interior de una vivienda. ¿Y en qué resulta? Resulta en un baño oliendo muy mal. Eso es sumamente común. Y si alguna vez habrán entrado a una vivienda en la que no se han utilizado los baños por mucho tiempo, van a notar que hay esos malos olores. Entonces la solución es básicamente, o sea, si ustedes se fijan en las cajas sifonadas, van a notar que están secas, sin agua, porque con el tiempo se va secando. Y se soluciona básicamente echando un vaso y aireando el cuarto, echando agua acá, ¿no? Llenándolo un poco y dejando que se airee el cuarto y va a cesar el mal olor. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema sanitario predial? Están los aparatos sanitarios, son aquellos vinculados a la instalación que permiten el uso de agua para la higiene. Todo lo que está fuera de las paredes. Tazas, duchas, lavamanos. Conectores y sifones son piezas que hacen conexión entre aparatos y el sistema de desagüe. Generalmente poseen el sello hídrico del que tanto hablamos. Son las cámaras, la taza y los sifones de los lavamanos. Dentro de los conectores y sifones, entonces, tenemos dos distintos tipos de conectores y sifones. ¿Ya? Hay algunos que poseen sello hídrico y hay algunos que no poseen sello hídrico y que deben ser posteriormente conectados a una caja sifonada para evitar los malos olores. ¿Ya? Entonces tenemos los llamados sumideros. No debemos confundir los sumideros con una caja sifonada, porque el sumidero solo capta agua, pero no previene los malos olores. ¿Ya? Son cajas con rejillas que captan inicialmente todo el agua de una superficie y estas pueden ser sanitarias o pluviales y no necesariamente poseen un sello hídrico. Como estas rejillas, el agua ingresa por acá y va a un pequeño ramal de desagüe o la pileta, ¿no? Acá también lo he colocado la caja sifonada porque sí se utiliza. También es un sumidero, ¿no? Cumple la función de un sumidero. Y después tenemos las cajas sifonadas. Son cajas que ya sea con tapa o con rejilla que captan agua directamente de un ramal, pero que siempre poseen un sello hídrico, evitando el retorno de gases. Dispositivos de inspección. Son cajas instaladas en el trayecto de una tubería con funciones específicas. Tenemos la caja desgrasadora, que recibe agua servida de lavaplatos o aparatos sanitarios en una cocina y retienen grasa dentro de una caja, evitando posibles obstrucciones más adelante en la tubería. Entonces, estas igual, fíjense que acá tiene un mecanismo que no permite que malos gases ingresen. El agua está hasta ahí, hasta acá, llena, y no permite que los gases retornen del sistema de alcantarillado. Entonces, para las cajas desgrasadoras siempre buscamos un mayor tamaño para no estar haciendo un mantenimiento tan seguido o una limpieza tan seguida periódica, ¿no? Se busca que sean profundas para que éstas no se obstruyan con los residuos de la comida. Y tenemos las cajas de inspección, que son destinadas a inspección, mantenimiento, unión y cambio de dirección entendido. Entonces, las cajas de inspección ya son menos frecuentes en una vivienda. Se puede tener una o dos máximo. Y es simplemente para conectar ya sea las bajantes o los subcolectores que ya se conectan al colector principal de la vivienda. Entonces, viéndolo ya en un esquema de red sanitaria. Tenemos el sistema predial de desagüe que está compuesto primeramente de los aparatos sanitarios, sifones, ralos y cajas sifonadas que van captando estas aguas, los ramales de descarga, los bajantes y sus colectores, las cajas de inspección, el colector predial. Entonces, más o menos esto es un resumen de todo lo que con lo que vamos a lidiar dentro de una casa o lo que necesitamos para un funcionamiento óptimo del sistema sanitario. Entonces, del colector predial ya nos conectamos al sistema de alcantarillado, que tenemos una ligación predial, ya sea una cámara o una silleta, un implemento de la tubería de la alcantarilla que nos permite conectar al sistema de alcantarillado. Tenemos los pozos de visita, generalmente esto vemos bueno, esto no lo van a ver mucho, pero a veces hay en las esquinas de las calles, están los pozos de visita, son unos pozos más grandes, que posteriormente
llevan por medio del sistema de alcantarillado a plantas de tratamiento, donde se trata el agua a un punto en que sea lo suficientemente limpia para ser largada a los receptores naturales. Actualmente todas las plantas de tratamiento en Santa Cruz desembocan al río Piraí, ¿ya? Entonces, ese es el tema, ¿no? O pequeños riachuelos que eventualmente llevan al Piraí, ¿no? Entonces, esa es la importancia de un sistema predial de desagüe, primeramente, y posteriormente el alcantarillado. Entonces, vamos a ver ya directamente un poco más en la práctica o los implementos que se usan en la práctica para estas instalaciones. Los tipos de unión. Para lograr uniones completamente estancas a lo largo de la vida útil de la instalación se cuenta con dos alternativas. Tenemos la junta elástica, entonces es un anillo de goma básicamente, se realiza con lubricante más una anilla de goma, es elástico, como dice el nombre, y se debe dejar un espacio para la dilatación longitudinal dentro de las tuberías. Y tenemos la junta soldable, que es lo más común que vemos. Esto es para tramos largos, netamente. La junta soldable es lo que más vamos a ver dentro de viviendas o departamentos. Se realiza con una solución preparadora y pegamento, cemento solvente. Es una junta mucho más rígida, no permite la dilatación de tuberías, por eso lo usamos en tramos cortos. Y se inserta a fondo la espiga dentro de la campana de la tubería y los accesorios. Entonces acá vemos más a detalle la junta soldable, la que se hace con cemento solvente. Tenemos la campana y la espiga. Se coloca el adhesivo o el cemento solvente en ambas superficies. Y finalmente se lo inserta hasta el fondo, generando una soldadura química. Convierte el área soldada en una sola pared. Es una reacción química, hay que tomar nota de eso. No es un pegamento, no es como la clefa es como una carpicola, solo una sustancia adherente nada más. Esto ya causa una soldadura química. Y la junta elástica. Tenemos la campana y espiga, ese anillo de goma que le comenté, se aloja en esta pequeña fosa que se tiene en todo el diámetro del tubo. Como pueden ver, ya está colocada la anilla de goma. Y se coloca una pasta lubrificante o grasa animal. Grasa animal es importante para no secar la anilla de goma, ¿ya? Y finalmente, para permitir la dilatación, ya nos inserta el tubo hasta el fondo. Como le digo, esto no lo van a ver mucho, no lo van a necesitar, la verdad, el tema de la anilla de goma, porque esto es para tramos de 100, 200 metros de tendido de tubería, ¿ya? Entonces no es muy común. Esto se utiliza, la anilla de goma se utiliza más en sistemas de alcantarillado y de sistemas de presión de agua, los de Saguapac. Entonces un poco más del cemento solvente, se tiene 3 alternativas para distintos usos. Generalmente el pesado lo utilizamos para tuberías de presión de agua potable. Les comenté de la tubería soldable en la primera charla que di. Sería el pesado el que se utilizaría. Tenemos también el transparente, que igual sirve para las tuberías de presión hasta de 2 o 4 pulgadas. Entonces, nosotros que vamos a estar en obras de viviendas y edificios, podemos utilizar el transparente para cualquier instalación, es lo mismo. Y tiene la ventaja de que seca más rápido que el pesado. Y tenemos el pegamento para condiciones húmedas. Esto ya es utilizado con presencia de agua. Se puede utilizar este cemento solvente. Y bueno, se utiliza más que nada para reparaciones. Cuenta con el fraguado más rápido de los 3 pegamentos. Entonces, la aplicación ideal para tubería con juntas elásticas se da en bajantes e instalaciones verticales o horizontales, es lo mismo, pero de edificios sumamente altos, en tubos de ventilación puede ser, en tubos enterrados, subcolectores, grandes tramos horizontales aparentes en los techos de garaje y puntos con solicitación mecánica. Esto no es tanto los puntos de lavadora, es más, lo voy a borrar cuando se lo esté pasando en PDF. Es más para tuberías enterradas, como les había dicho anteriormente. Vamos a modificar esta diapositiva.
Fijación. Se presentan las siguientes situaciones al fijar las tuberías de estructuras de hormigón. Entonces, para fijar una tubería de 100 milímetros, el espaciamiento entre los soportes debe ser de 1 metro. Eso es lo ideal para evitar que la tubería se pandee. Y la fijación vertical cada 2 metros, independiente del diámetro del tubo. El pase por estructuras, siempre al momento de vaciar se debe tomar en cuenta. Es muy importante que revisen los planos de instalaciones para dejar los pases, tanto para tuberías como para el sistema eléctrico también, ¿no? Lo ideal es que se colocara un pedazo de tubo antes de vaciar de mayor diámetro al tubo que va a ir por ese punto. Eso, para evitar la rotura y para que el tubo pase fácilmente. Y los soportes deben ser rígidos en las fijaciones verticales y abrazar el tubo en 180 grados, ¿no? Por lo menos mitad del tubo debe ser abrazado por la fijación. Cambios de dirección. Los cambios de dirección en tramos horizontales deben ser realizadas con ángulo de 45 o menor grados. Entonces no podemos exceder de los 45 grados para garantizar un buen flujo del agua, ¿no? Esto es importante. En caso de que el ángulo central sea superior a 45, el cambio de dirección deberá ser realizado con el uso de un dispositivo de inspección o una de estas cámaras. ¿Qué es la cosa con estas cámaras? Generalmente tienen un sentido, un moldeado ahí adentro, ¿no? Que permite que suavemente el fluido vaya. Esto también se hace de ladrillo y de hormigón, ¿no? Muchas veces en obra. En cambios de dirección que son horizontal para vertical y viceversa, se ejecutan con piezas con ángulo central igual o inferior a 90 grados. Generalmente esto se da en las bajantes y se coloca un tubo extra reforzado para que no se rompa con el golpe de la carga que está cayendo. Entonces es importante recordar que los ramales de descarga y de desagüe deberán siempre permitir fácil acceso para la desobstrucción y la limpieza. En el caso de edificios altos, cada 2 plantas, me parece, se coloca una T de inspección en la bajante, que básicamente una T es lo que dice su nombre, ¿no? Es una pieza en forma de T que tiene una tapita a un lado y se abre la tapita y se puede ver entre qué pisos está obstruida la tubería, si es que se llegara el caso. También en tendidos que ya son horizontales en el piso, para eso utilizamos las cámaras de inspección, ¿no? Tienen que tener una tapa removible, ya sea esta de hormigón o sean las de PVC que vende Tigre. Vamos a ver un poco de la instalación de ventilación. La tubería de ventilación siempre debe estar por encima de la cubierta, por lo menos 30 centímetros, para evitar que pueda entrar agua por esta misma tubería. Las conexiones entre ramales de ventilación y ramales de desagüe en cuestiones verticales siempre debe ser por medio de una unión de 45 grados contraria al flujo del agua, entonces siempre apuntando hacia arriba. Este es el de descarga y este es el de ventilación. Entonces, apuntando hacia arriba para asegurar que nunca entren desechos a esta tubería de ventilación. Y cuando están conectados a una tubería horizontal, de la misma manera, ¿no? En sentido contrario al flujo del agua y con un ramal de desagüe con ángulo entre 45 y 90 grados. También se debe considerar que debe tener una pendiente contraria igual al flujo en tendidos horizontales. Se debe adoptar un ángulo menor más el tramo inicial de la tubería. ¿Sí? Bueno, la cosa es que la tubería de ventilación en un tendido horizontal tiene que estar con una pendiente mínima de 2% contraria al flujo del residuo, del agua residual. Entonces, este dato igual es importante cuando la ventilación está conectada a una columna de ventilación, como en este caso.
el punto de inserción de la extensión de la ventilación a la columna debe estar al menos 15 centímetros por encima del nivel de desbordamiento del agua del inodoro con mayor ventilación. Entonces, lo que nos está diciendo es que este ramal de ventilación, su conexión a la tubería de ventilación principal debe estar 15 centímetros por encima del nivel más alto de agua que da en la taza, para asegurar que en cualquier caso que haya una obstrucción, la taza rebalse antes de que el fluido pueda llegar a nuestra tubería de ventilación e inundar el sistema de ventilación, ¿ya? Suponiendo que se obstaculiza acá, ¿no? Primero nos va a avisar la caja sifonada o la taza antes de que empiece a invadir nuestra tubería de ventilación. Cuidado, se debe proteger. Bueno, la tubería es de PVC, entonces se tiene que proteger de rayos solares, ya que eso daña su integridad, la seca la tubería y la hace frágil. Nunca se debe utilizar fuego para hacer campanas o curvas en tubo, porque reduce la resistencia metálica del tubo y además genera una alteración en el espesor de las paredes, ¿no? Nosotros al agarrar una tubería y doblarla, estamos estirando todo un lado de esa tubería y lo estamos haciendo más delgado. Aparte que creamos una sección de tamaño desigual. Se debe utilizar el relleno adecuado alrededor de la tubería cuando es enterrada para reducir el riesgo de aplastamiento de la misma. Y se debe evitar utilizar agua hirviendo o productos químicos para la desobstrucción de la tubería. Esto hacemos mucho en Santa Cruz, en especial con los sumideros de las cocinas. A veces puede oler mal, a veces puede empezar a rebalsar nuestra cámara de inspección, pero toda esa limpieza se tiene que hacer manualmente, ¿no? Puede ser con un alambre, puede ser con una mano con guante, nos ponemos guante y hacemos limpieza. Se debe tener especial cuidado con el uso de soda cáustica para desobstruir la tubería. O sea, la soda cáustica se puede usar, pero lo ideal es que no se use muy frecuentemente, ya que puede deformar o romper la tubería con el uso prolongado. Entonces, dentro de Tigre tenemos dos líneas. Tenemos la línea de desagüe serie normal y la serie reforzada. Todas hechas de la misma materia prima, bajo la misma norma, con la diferencia de los espesores de pared y el color que se le agrega un pigmento para diferenciar. Aquí pueden ver los espesores, la diferencia. Lo que se utiliza en viviendas es generalmente normal, en edificaciones pequeñas también, y en edificios bastante altos ya se empieza a utilizar el desagüe reforzado netamente para las bajantes y los colectores. No tiene sentido utilizar desagüe reforzado para la captación en los pequeños ramales de descarga, porque ahí se cumple bastante bien con desagüe normal, no hace falta, ¿no? No va a haber un tráfico fuerte de agua residual. Es donde se acumula el agua que ya se va necesitando el desagüe reforzado, y también en lugares donde se va a enterrar la tubería. Entonces, el tema de los accesorios. En Tigre contamos con una gran variedad de accesorios para cumplir con todas las necesidades, tanto soldables como para anilla de goma. Todas tienen esa fosa para colocar la anilla de goma y se fabrican en medidas de 40 a 150 milímetros, o su equivalente en pulgadas, que es 1,5 a 6 pulgadas. Son piezas inyectadas, entonces son moldes que nos permiten hacer piezas que mantienen su diámetro en todo el trayecto, ¿ya? Todas las piezas típicas: codo, semicodo, T y E o ramal, tapones macho y hembra, reducciones y accesorios no tan comunes: el ramal doble, el ramal doble, la cupla de reparación, la terminal de ventilación para colocar en el tope del sistema de ventilación, la curva de 45, la curva larga de 45, la T de inspección, que es la que les comentaba que era para inspeccionar en bajante, tiene una tapa ahí rocable, y una curva larga de 90 grados. Entonces, ¿cuáles son algunos problemas que se presentan en las instalaciones? La rotura de tubería de bajante en edificaciones encima de los 3 pisos. Entonces, se exige una superior resistencia a la tubería serie normal, y ahí es donde se coloca la serie reforzada. Rotura del codo en el final de la bajante, en el punto más bajo que capta todas las cargas y caídas
de pisos superiores, entonces se tiene una sobrepresión mayor a lo que puede aguantar la serie normal. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar la serie reforzada. Y nuevamente la filtración en las tuberías de descarga de los lavaplatos. Entonces la temperatura de descarga hasta 70 grados es el máximo de la serie normal, deformaciones excesivas en las tuberías y la rotura de la tubería y accesorios. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar la serie reforzada, que por su mayor espesor de pared tiene mayor resistencia mecánica, química y de temperatura, que aguanta una temperatura de 75 grados, y una curva reforzada para bajantes. Ahora, esta temperatura, claro, es para usos puntuales, ¿no? No es para un uso continuo de 75 grados. Igual se deforma la tubería a esa temperatura. Y esta curva que siempre sale, se vende mucho, que es para el punto más bajo de las bajantes, ¿no? Como les había comentado antes. Y lo bueno es que es totalmente encajable con la serie normal. Está la terminal de ventilación, que permite que no entren objetos ni pajaritos a nuestro sistema de ventilación. Y la válvula de retención. Entonces, esto es una pequeña pieza que se coloca generalmente en los subcolectores o colectores y permite el flujo solo en una dirección. Tiene una tapita acá que se abre en solo un sentido y cuando quiera retornar el agua se cierra. Y a la vez tiene esta tapa que lo permite servir de inspección, ¿no? Como una pequeña cámara de inspección. Y siempre debe estar instalada en forma horizontal, por si acaso. Ralos lineales, que vienen en una variedad de 3 tamaños y 3 tipos también. Entonces tenemos una variedad de 9 ralos. Uno es de acero inoxidable, uno se puede colocar piso adentro, un relleno de piso, y la rejilla de PVC, ¿no? Estas piezas que vienen a ser muy comunes, muy necesitadas en azoteas, ustedes van a encontrar muchas veces en losas planas, en las cubiertas de los edificios. Se instalan estos puntos de desagüe y ¿qué pasa muchas veces? Como el PVC no se adhiere con el hormigón, se generan pequeñas filtraciones acá que terminan fregando al usuario del departamento que está debajo de la azotea. Entonces, se creó esta pieza que es como un plato. Se coloca en este punto y el agua que quiere filtrar por acá es captada en esta parte de PVC y drenada hacia adentro del tubo. Entonces, es muy útil, se ha utilizado bastante y bueno, siempre tengan en cuenta esta pieza, es algo que se van a encontrar mucho en la práctica. Y sistemas de fijación de PVC, ¿no? Que también se mueve bastante. Lo bueno del PVC es que no se oxida, entonces muchas veces van a ver en obras se utiliza el famoso platino, le dicen platino, es una pieza de metal que se oxida sumamente rápido. Entonces es muy importante considerar materiales que no se oxidan. Y con eso entramos a la red pluvial, que es el otro elemento de las redes separadoras, ¿ya? Ya vimos el sanitario, ahora vamos a ver la evacuación de aguas pluviales. ¿Qué viene a ser más sencillo? ¿Qué es? Un conjunto de canaletas, tuberías y conexiones que tienen la función de captar y evacuar aguas de origen pluvial que se generan en edificaciones manteniendo la hermeticidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una red pluvial? Evitar inundaciones en espacios reducidos, expuestos al aire libre, evitar erosiones en pisos o jardines, evitar marcas de aguas en muros o jardines también, nuevamente, conducir la carga pluvial donde sea deseada, ya sea una cámara o un patio, un canal, ¿no? Y mantener estanqueidad en todo el sistema para evitar goteras. ¿Cómo? Captando, conduciendo y evacuando. Vamos a ver esos elementos. La captación. Generalmente las canaletas son el primer elemento de captación en sistemas pluviales. Y en Tigre tenemos 2 alternativas. Semicircular, Aquaplug, y Aquaplug Style, que tiene una moldura. Todo accesorio contando con una junta de goma para mantener selladas las conexiones y también proveer una unión flexible, ¿no? Como es PVC y va a estar expuesto al sol y cambios de temperatura, estas piezas se dilatan. Entonces, la unión debe ser realizada siempre con esta goma, nunca con
material nunca con cemento soldable, ya que necesitamos que se pueda contraer y dilatar todo el sistema, ¿no? Conducción. Una vez captadas las aguas por las canaletas, son conducidas a embudos y bajantes. Tienen bajantes circulares y bajantes rectangulares, siendo la circular siempre más eficiente para evacuar agua, la cuadrada no tanto, pero es más estética. Y todo el material de las líneas de canaletas es resistente a rayos UV, tiene un aditivo especial, lo cual lo hace una pieza extra cara, ¿ya? Estas tuberías son diferentes a las que vemos en el sistema sanitario, al sistema de agua potable, entonces es un PVC distinto, por eso es mucho más caro. Y estas son las piezas, los embudos, ¿no? Que decimos que conectan las canaletas a estas bajantes. Finalmente, la evacuación. En la etapa final de la evacuación se da con distintos accesorios. Y estos son los codos de bajada, ¿no? De los tubos. Tenemos estos codos, los típicos, y tenemos este especial que lo adapta a tuberías de 100 milímetros en el caso que nuestras aguas pluviales las vayamos a evacuar por debajo de la tierra y conectar a tuberías de desagüe sanitario. Todo bajo normas brasileras, siempre. Todo en Tigre es hecho bajo norma. Entonces, cálculo de canaletas. Vamos a ver un ejemplo pequeño. Entonces, para el cálculo de caudal, consideramos la siguiente ecuación. Caudal es igual a intensidad por área de aporte o contribución. Disculpe, ingeniero, que le corte. Por favor, jóvenes, vamos a cambiar de método en el cálculo de caudal para instalación pluvial y vamos a utilizar el del ingeniero, que es mucho más sencillo que el que teníamos en el libro y utilizando las tablas, así es que yo no voy a volver a explicar y vamos a considerar, y sí vamos a hacer este semestre, la instalación pluvial también. Y nos vamos a basar sencillamente en lo que presenta el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Disculpe que le haya cortado. Inge, más bien, si puede, me pasa también eso. Sería interesante ver. Ahí el que teníamos nosotros. Quiero verificar. Ya, claro que sí. Pero este me parece más sencillo. O sea, es un procedimiento que saqué, digamos, de material que tenemos en Tigre, ¿no? Pero está bueno verificar siempre. Ya. La intensidad de lluvia en la región para un periodo de retorno de 5 años. Entonces, ¿qué es la intensidad? ¿Qué es esto? En otras palabras, es básicamente la intensidad de la lluvia más fuerte que tuvimos en los pasados 5 años. Ustedes, a medida que hagan más largo ese periodo, puede ser 20, 50 años, van a obtener lluvias más fuertes, ¿ya? Pero en este caso vamos a utilizar la de 5 años. Y el área de contribución va a ser básicamente, esencialmente, la superficie de techo que va a desembocar en una bajante determinada, ¿ya? Nótese que acá tenemos 2 aguas, entonces vamos a tener una bajante a este lado y otra a este lado. No debemos sumar las áreas de ambas, debemos sumar solo el área de esta agua que va a evacuar a esta bajante. Número de conductores. Entonces, en Tigre consideramos que cada bajante abastece para 90 metros cuadrados de cubierta durante una lluvia fuerte. Por lo tanto, el número de bajantes va a ser igual al número de área, va a ser igual al área de contribución dividido entre el área máxima de tejado que logra un colector atender. Entonces, bueno, sí, eso. Entonces, en litros por minuto, vamos a verificar, ¿ya? Esto sale en nuestra ficha técnica. La capacidad máxima de la bocal de bajante es de 235 litros por minuto, ¿ya? Vamos a verificar con datos locales de los años 2012 a 2017, que es lo que se tenía disponible en línea, de la intensidad. Y la lluvia máxima que se tenía registrada era 209,2 milímetros, ¿ya? Milímetros de lluvia. 1 milímetro de lluvia se refiere a litros por metro cuadrado. El área de contribución es de 90 metros cuadrados. Entonces, caudal, y ya vamos viendo el ejercicio, ¿ya? Redondeen 209 a 210, que es la intensidad. El área de contribución son 90 metros cuadrados. Y tenemos
18.900 litros, ¿ya? En esta lluvia específica que se dio en Santa Cruz. Suponiendo que la precipitación se dio en 1 hora y media o 90 minutos, tenemos un caudal de 210 litros por minuto. Entonces, lo que hice acá fue dividir 18.900 entre 90, nos da 210 litros por minuto. Entonces cumple, porque este número está por debajo de la capacidad máxima, que es 235 litros. Entonces, con toda seguridad, yo verifiqué que para las lluvias que se están dando en Santa Cruz actualmente, nuestro sistema sí cumple con las necesidades de Santa Cruz. Otro ejemplo. Aquí tenemos, como les decía, tenemos dos aguas, un techo, 5 metros por 18 metros. Nuestra área de contribución es de 90 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas canaletas vamos a necesitar? Número de canaletas. Bueno, sabemos que el área de contribución es 90 y la capacidad máxima de nuestras canaletas de captar agua es 90 metros cuadrados. Entonces, solo necesitamos una bajante. Una bajante a cada lado de la cubierta y considerar la disponibilidad de pendientes. Son cosas que debemos tomar en cuenta siempre al momento de colocar canaleta. Y realizar una instalación con 0,5% de pendiente, para que no sea tan visual, para que no se vea tanto a vista nuestra. Entonces vamos a ver un poco de las instalaciones ahora. Inicialmente para la instalación debemos calcular nuevamente, o bueno, se hace al mismo tiempo que el otro cálculo, el área de aporte que se tendrá. Cada embudo más su bajante puede cubrir con la necesidad de 90 metros cuadrados. Se recomienda un sujetador por cada metro de canaleta. Se recomienda una abrazadera en cada cambio de dirección de la bajante o una cada 3 metros. A ver, ya. Entonces, para la instalación se define dónde se colocan los soportes. Se marca tomando en cuenta la pendiente de 0,5%. Se realizan los huecos con taladros en puntos marcados. Se atornilla el soporte metálico. Se coloca el sujetador de PVC y se regula la altura levemente previo a ajustar y dejar firme. Una vez fijados los soportes, se procede con las canaletas, realizando el colocado con el movimiento detallado, girándolo, ¿no? Y presionando el soporte de PVC en el lado exterior hasta sentir o escuchar el encaje de la pieza. En el caso de las uniones, realizar el mismo procedimiento, cuidando siempre de mantener el espacio para la dilatación de las canaletas. Las bajantes, al finalizar las canaletas se colocan las bajantes y en las uniones se debe utilizar pegamento. En este caso ya empezamos a utilizar pegamento en esta unión con el tubo. Se coloca el sujetador de las abrazaderas primero, utilizando una abrazadera en cada cambio de dirección de la bajante o cada 3 metros para casos de casas de dos plantas. Y una vez el sujetador esté ubicado, se procede a fijar la bajante con la abrazadera. Entonces, resumiendo las características de nuestras 3 líneas que vimos hoy, la materia prima es la misma de todas, solo que esta tiene un aditivo especial que la hace resistente al ultravioleta, a los rayos ultravioleta. La unión de Aquaplus es campana espiga soldable. En desagües tenemos la alternativa de utilizar la anilla de goma. La Aquaplus es para aguas pluviales prediales y las de desagüe son para aguas residuales o ventilación. La resistencia UV es netamente característica de Aquaplus y las de desagüe no cuentan con eso, ya que irán bajo tierra o metidas en el muro. La temperatura no aplica a Aquaplus, pero sí para estas 2 líneas de 70 y 75 grados, todas fabricadas bajo normas brasileñas. Entonces, eso sería todo para el desagüe. Si tuvieran alguna duda, por favor, pregunten. Ingeniero, Sí. después del ejercicio que presentó como ejemplo, el segundo, Ya.
¿Se ve? Creo que es este. ¿Lo ves? Sí, ese quería sacarle screen y al siguiente que nos dijo. No, espera un rato. O sea, se los voy a pasar en PDF, sí, eso. Así que no. Qué belleza. Ingeniero, una preguntita. Sí. Usted está hablando de el cálculo, ¿no? Si supera los 235 litros por minuto, entonces ahí ya tendría que colocar otro tubo más para que abastezca. Sí. Y digamos, si yo quiero, sí, Ajá, aquí como ves en la imagen, digamos, se tiene dos. Entonces, ahí es una cuestión, es bien sencillo, o sea, no, digamos, en el momento de ejecución, si te da flojera hacer este cálculo, vos podés básicamente colocar al ojo las canaletas. Muchas veces, el tema acá es optimizar. Vos querés que salga lo más barato posible para el cliente, entonces, vos podés colocarle dos bajantes, pero muchísimas veces si nos ponemos a hacer cálculos, nos vamos a dar cuenta que tenemos bajantes por demás en nuestras viviendas. Entonces, cuando vamos 4, por tema estético, porque decimos ya voy a llevar una acá, una acá, una acá, digamos, y le colocan 3, 4 bajantes, cuando en realidad no hacía falta tantas bajantes. Termina saliendo más caro al cliente, ¿no? Es el caso ahorita, los canaleteros, los que hacen de lata, le meten nomás, es el negocio, digamos, ¿no? Se ponen un bollo de bajante y no hace falta tanta bajante, muchas veces, ¿no? Pero hay otros casos, obviamente, en que, claro, se tiene que estar un poco atento porque hay muchos casos en que no se colocan suficientes bajantes, pero es rara vez esto, y rebalsan las canaletas, ¿no? Eso de que rebalsen las canaletas más bien se da porque la canaleta está obstruida y no evacúa el agua bien. O sea, para todo hay que hacer siempre un buen mantenimiento, ¿no? Tanto para las canaletas como para las cajas sifonadas. Todo se te inunda si no la limpias de vez en cuando. Pero la idea de hacer este cálculo es optimizar, ¿no? Eso es. ingeniero, y este cálculo igual aplica para losas, porque no se está tomando en cuenta la pendiente, ¿no? O No se está tomando en cuenta. Para losa, sí, lo que pasa es que en Tigre debemos tener lo que estamos manejando un sistema como simplificado, que ya tomaron en consideración la pendiente del tejado, ¿no? Entonces, para losas debe ser similar. Es el área, la intensidad. Sí, no Por sabía. tendría que ser lo mismo, ¿no, ingeniero? Más bien ellos tendrían como sí o sí que hacer el cálculo y Sí, en losa, ajá, en losa, a ver, se evacúa más lento el agua. Sí, debe ser similar. Tengo que repasar eso, la verdad. No, y además en losa igual tiene que darle pendiente, ¿no? Para dónde va a estar las bajantes. Entonces, Sí. aunque sea del 2%, Ajá, y acá se asume que la pendiente que puede considerarse para cálculo es del 30%, que es por demás, ¿no? O sea, suponiendo que sea todo colonial, teja colonial. es por ahí, tira por el 30, ¿no? 25 a 30%. De 20 a 30 tienen, dependiendo del diseño y ¿no? Pero no menos de 20, por ejemplo. Y dependiendo también precisamente del área de influencia, ¿no? Ahora, yo quiero hacerle también una pregunta. ¿Tienen algunos datos históricos o estadísticos para asumir que el promedio de lluvias es 1 hora y media? Le cuento que donde pillé yo este dato del INE, que se lo puedo pasar, no es del INE, es de, no me acuerdo, lo tengo acá, sí. Creo que le estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, la pantalla. Ya, pues no vi nada malo. A ver.
No nos dice, pues, Pero son datos históricos. Ujú. Sí, esto Porque, lo por saqué. ejemplo, La el año página. pasado, en plena pandemia, hubo una lluvia de muchísimas horas donde las aguas pluviales, por alguna razón, lamentablemente, algunos constructores unen la red sanitaria, la red pluvial a la sanitaria. Sí, Entonces, y es donde sí es se una ve que se barbaridad, destapa el ¿no? alcantarillado. Exactamente. Y Ajá, no el solo agua eso, queda en la sino calle. que el agua también sale por la vivienda, por los inodoros. Ujú, pasa a veces. Y Entonces, así es. O sea, solo pillé hasta el 2017. No habían más recientes en la página. Y ya, fíjese, hasta agosto, hasta julio de 2017. ya. Y no indica la duración de la lluvia. Eso Mm. sería ir a la estación. Sí, no registran. Igual cuando trabajaba en carreteras no registrábamos la duración de la lluvia, solo cuánto había caído el agua. Claro. Y generalmente hora y media es poco tiempo. Estas lluvias Sí. grandes se dan en una noche entera. Son Claro. 6 horas, desde las 3 de la Y mañana ahí hasta eleva, las 7. ¿no? Porque, por ejemplo, en el otro método se asume que de acuerdo a la región y a la zona, dependiendo si es clima cálido, clima frío, para el caso de Santa Cruz se asume, por ejemplo, 180 milímetros en el pluviómetro como mínimo, Ya, sí. por si acaso. No No como sé, promedio, ajá. no como mínimo. No sabía mucho de eso, pero sí No, es que no hay mucha información, le cuento, no hay. Y en el otro también, en el otro cálculo, estamos ahí, y el otro cálculo no me gusta en el sentido de que por las áreas de influencia, como es vivienda y no va a superar los 200 metros, entonces la norma argentina nos da bajantes de 3 pulgadas. Sin embargo, no es la costumbre, sino generalmente se asume como una bajante las bajantes pluviales de 4 pulgadas, ¿no? Mínimo de 4 pulgadas. Las de Tigre, le cuento, son de 88 milímetros. Entonces son Es menos un poco, ¿no? entre 3 y 4 está, pero Claro. más tirando La para norma 4. argentina asume para este tipo de viviendas de 3 pulgadas. O sea, la norma, pero así sugiere, así como por ejemplo en el cálculo de tanques, dice a mínimo un metro cúbico para viviendas familiares. Pero sin embargo, nos dicen no nunca menos de un metro cúbico, sin embargo, podría ser suficiente, digamos. Esto no es estación, no, dice estación Cochabamba. Entonces, de todas formas, en esa página hay de distintas estaciones en La Gabriel René Moreno también tiene su estación. sí, quizás ahí, inclusive en la Gabriel, puedan obtener información más relevante, ¿no? Pero Porque ahora por la pandemia le cuento que yo he tratado, parece que manejaba la Facultad Politécnica, y no me han dado razón. Y más bien me han dicho que en agronomía podría encontrar, porque a los agrónomos les interesa las lluvias, ¿no? Ajá. Y las intensidades de lluvia. Pero Puede yo ser. he tenido, por eso he decidido cambiar a su método, porque en el otro tengo el problema de las bajantes, que generalmente le sale 3 pulgadas. Y sí, pero es lo más óptimo, pues, ¿no? Sí. Ahora, en todas las construcciones, ingeniero, o sea, y con diferentes empresas y diferentes criterios, pero ahora voy a preguntar al de la reunión, voy a preguntar a los ellos dicen que mínimo recomiendan de 4 pulgadas, mínimo. Sin embargo, la norma nos da 3, a partir de 3. Debe ser algo más de cultura eso. O sea, es a lo que estamos acostumbrados a usar. Ah, costumbre. ¿No? De costumbre. Porque si usted indaga lo suficiente, no van a saber. No hay. Van a decir, no, que es 4. Digamos. Claro. Se reunieron un grupo de viejos y definieron eso, ¿no? Ajá. Pero a ciencia, sí, a cálculo, muchas veces acá en Bolivia no hay sustento detrás, matemático. Claro, y la verdad es que todo lo que es instalación pluvial antes estaba en manos solo de los canaleteros
y solo habían los canaleteros de la. Entonces, ellos, como dice, cuanto más bajantes haga, entonces les conviene más. Y es más material para ellos también que van a cobrar. Sí, ahora se tiene que tomar en consideración igual y algo que no se considera acá porque son cálculos bien sencillos, es el tiempo que demora el agua en ir del punto A al punto B cuando ya está en la canaleta, ¿no? Entonces, digamos que estamos en el inicio de una canaleta acá, ahí estoy marcando, digamos que toda esta línea es, voy a hacer gráficamente, tenemos esta canaleta y decidimos colocar la bajante acá. El agua que es evacuada aquí es un volumen, digamos, considerable, y lo que esto demora en transportarse acá va a ir captando todo el agua de esta zona, y sí se puede producir un rebalse acá. Claro. Entonces también por eso muchas veces vemos que se colocan nomás 2 canaletas, a pesar de que cumple, esta sola cumpliría con todo el volumen acá, ¿no? Esto es algo que no se considera, por ejemplo, en el cálculo que yo les estoy haciendo. Entonces el agua, si no hubiera esta bajante, el agua probablemente sí ahí empezaría a llenar la canaleta en este punto y empezaría a colapsar. Pero esto se da en techos bien largos, ¿no? Nosotros lo tenemos, ahí ya es con criterio la cosa, ¿no? Nosotros podemos agarrar y ver la forma geométrica de nuestro tejado. Si nuestro tejado es bien como 4x4, digamos, el área del tejado, ya no está tan grave. Pero si es un tejado que es 10 metros por 2 metros de ancho y le queremos colocar solo una canaleta acá, ahí nos las estamos jugando un poco más, ¿no? Entonces ahí, aunque esta bajante cubra, digamos, los 20 grados, los 20 metros cuadrados de esto, puede ser que por ese efecto que va acumulando agua a medida que va transportándose, nos provoque problemas, ¿no? Ahí sí vamos a tener que colocar una segunda bajante. Al final es algo que hacemos al ojo, ¿no? Pero muchas veces podemos llegar a optimizar. Entonces es importante. Y eso es lo ideal, ¿no? Matemático, tomar la atención a lo matemático y ver qué se tiene también ahí, ¿no? Ya. Bueno, sí. No había pensado en el otro detalle y donde sí hay problemas, que ahora, lamentablemente, ahora sí vienen los arquitectos, los diseños hacen a veces los colectores interiores y es un drama también, ¿no? Porque hay colectores escondidos y hacen parapetos como canaletas interiores. Y yo he tenido varias obras con muchos problemas porque realmente antes no se preveía tapar las bajantes o el problema. Los conductores y venía con basura o algo. Marisol, su micrófono. ¿Cuándo se ha ido? ¿Con su celular se ha ido? Marisol, su micrófono. Ay, bueno, ya. Disculpe. Entonces, yo le decía que sí he tenido problemas en obras, ¿no? Cuando han tenido los colectores interiores. Y por supuesto las bajantes también son. Suele pasar. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, mis preguntas. Ahora sí, los jóvenes, no sé si tienen algunas preguntas. Que tengo una pregunta. ¿Sí? En la fórmula, ¿la intensidad de lluvia se pone en porcentaje o en qué? La intensidad en la fórmula se pone en litros por metro cuadrado. La intensidad, cuando la medimos en un cilindro, es como un vasito ya reglamentado que tiene un área designada. Entonces, cuando vos lees en el vasito, te marca por altura. A ver, espera, busquemos. Es el pluviómetro, pues, ¿no? Eso quiero buscar una imagen del pluviómetro. Que ya tiene una unidad. Incluso los venden según su capacidad. Entonces, el pluviómetro te mide en milímetros, ¿no? Y
como es reglamentado el área y todo eso, directamente podemos convertirlo a litros por metro cuadrado. Entonces vos introducís este valor en litros por metro cuadrado, porque tu caudal te va a salir en litros, ¿no? Entonces estás multiplicando litros por metro cuadrado por un área que es metro cuadrado y te va a dar litros. Entonces, si no te acordás si es en litros o en milímetros, igual hacerlo en la fórmula con tus unidades y vas a ver qué unidades te terminan dando litros, ¿no? Porque el caudal siempre es en litros o metros cúbicos, dependiendo de la situación. Entonces ahí puedes deducirlo también, si no te acordás, pero sí es litros por metro cuadrado. No hay que olvidar eso. Disculpe, Sí, ese ingeniero. factor de conversión es importante. ¿Y el canaleteado se hace también con una pendiente mínima? Sí, o sea, la idea es que no se note, ¿no? Mucho. Entonces acá nosotros lo recomendamos con 0,5, pero podrías hasta ponerle 2%, así, ¿no? Creo que eso está recomendado en los textos, ¿no, ingeniera? Sí, el 2%, sí. Pero estéticamente no se ve bien, porque se nota la diferencia, entonces queda mal y se usa menos pendiente. Sí, Pero- 0,5%, por ejemplo, es medio centímetro por cada metro, ¿no? Por cada metro que avanzas, medio centímetro se inclina. Entonces, 2 centímetros en un tramo largo, con 2% se va a ir notando algo. Sí. Con 0,5 en un tramo largo casi no se nota. Entonces va por el lado Eso es lo que estético. pasa, pues, ¿no? Si recomiendan 2%, pero no se ve nada estético, pero como tiene un máximo y un mínimo, entonces yo nunca he usado más del 1%, por ejemplo, en mi vida profesional, ¿no? Como constructora. ¿Otra pregunta? Y sobre las instalaciones sanitarias, recomendó dos, ¿no? Los tubos que son con ese anillo de Orbi, ¿no? Y el otro que es con pegamento, ¿no? Pero ¿cuál es el más recomendable para las viviendas? Las viviendas Para típicas. vivienda es con el cemento solvente, porque tus tramos son cortos, el tubo no va a estar expuesto a cambios de temperatura excesivos, entonces no va a necesitar la anilla de goma para que tenga ese punto de dilatación. Cemento solvente, siempre. Y es lo que se ha usado siempre también en vivienda. El transparente, ¿no? Sí, transparente, ajá, para lo que vamos a ver nosotros en la práctica. En función entonces a calidad, precio y tiempo, entonces igual es mucho mejor la junta soldable, entonces. Sí, para el caso en que los vamos a usar, sí. Como te digo, la anilla de goma ya empieza a jugar un rol fuerte en ya el sistema de alcantarillado y de presión de agua. Ahí hasta es más rápido, ¿no? Es solo engrasar y colocar el tubo. El tubo ya viene con su anilla colocada ahí, ¿no? Es una anilla especial. ¿Una otra pregunta? Jóvenes, preguntas. Y sobre los ramales que son de primera y segunda, van cambiando las dimensiones, ¿no? Su diámetro. ¿Eso cómo se tiene en cuenta, ingeniero? Los ramales, En las instalaciones sanitarias, sí. ¿cómo? No entiendo. O sea, digamos, para las instalaciones en el baño, los que van directo del bidet o del lavamanos a la caja de servicio, y luego del inodoro creo que va a una red principal, ¿no? Y ahí ya van cambiando los diámetros, ¿no? De cada uno. Sí. ¿Eso cómo se tiene en cuenta? Mira, a ver, siempre, digamos, lo que nos va indicando, si no conocemos nada de esto, digamos, lo que nos va indicando siempre es la salida de los accesorios. O sea, tenemos los que captan el agua. El sifón siempre es de 1,5
o 40 milímetros. Entonces, naturalmente, ahí nosotros vamos a instalar tuberías de 40 o de 50 milímetros que se pueden conectar a las cajas sifonadas. Las cajas sifonadas igual siempre tienen entradas de 40 o de 50 milímetros. Entonces, las cajas sifonadas comercialmente solo se venden con salidas de 2 pulgadas o de 3 pulgadas máximo, o sea, de 50 o 75 milímetros. Entonces, naturalmente, este tubo va a ser de 3 pulgadas o de 75 milímetros o de 50 o de 2 pulgadas, ¿no? Eso es lo que hay comercialmente. Entonces, los inodoros siempre tienen una salida de 4 pulgadas o 100 milímetros. Entonces, nosotros sabemos que vamos a necesitar, por ejemplo, para este punto, un ramal sí o sí, que sea de 4 pulgadas con un ramal o salidita de 2 o de 3 pulgadas, dependiendo de cómo sea nuestra caja sifonada o lo que vos elijas instalar. Entonces ahí vas armando vos tu instalación, ¿no? Personalmente, a mí me gusta utilizar, o sea, yo lo veo óptimo utilizar cajas sifonadas con salida de 3 pulgadas porque nos da un diámetro más grande para cualquier posible residuo que se quiera quedar atascado. Asegurar que tenemos más espacio y más volumen de agua. Entonces, 3 pulgadas, un ramal de 4 con salida 3. Todas estas piezas, vamos a ver la diapositiva. Entonces Todos sería estos ramales. 1, 3, 4. ¿Ah? 1, 3 y 4 sería. Pues sí va No, aumentando. sería 40 saliendo del lavamanos, 50 o 75 saliendo de la caja sifonada y ya 4 pulgadas aquí donde conecta con el inodoro. Aquí les voy a abrir un documento donde vamos a ver las distintas dimensiones que se venden. Esto, o sea, pueden complementar lo que les presenté hoy descargando ese catálogo de la página de Tigre. ¿Dónde está el ramal? A ver. Aquí pueden ver el ramal. Fíjense, viene de 40, 50. Aquí, cuando dice 75 por 50, se refiere a que esta medida es de 75, estas dos, y esta es de 50. Entonces, nosotros la que utilizaríamos en el ejemplo que estamos viendo sería el de 100 por 75. Tenemos este tramo que es recto, sería de 100 milímetros, y este sería de 75, y es el que se conectaría a la caja sifonada. Ahora veamos la caja sifonada. Tenemos las que son cuadradas de 100, o sea, cuadradas se refiere a la dimensión de acá, de la rejilla, 100 por 100, por salida de 50 milímetros. Entonces, esta solo se puede conectar con una tubería de 50 milímetros. En ese caso, tendríamos que utilizar un ramal de 100 por 50. 100 que va conectado a la taza y 50 que va conectado a la caja sifonada. Tenemos también estas cajas, unas cajas más grandes. ¿Dónde está? Las de 150. Estas son las que tienen una salida de 75 milímetros. Fíjense, la última medida es esta de acá. Entonces, lo que esta medida nos está diciendo es que 150 milímetros acá, una altura total de 185 milímetros acá, que es para que ustedes consideren su losa o cuánto tienen que dejar espacio para instalar esta caja, y 75 milímetros, que es la salida. Esto siempre es de 40, estos huecos. 40 o 50, no me acuerdo. Pero esta salida es la que nos interesa en este caso, ¿no? Que va a ir conectada a ramal de 100 por 75 en este caso, y el de 100 va a ir conectado a la taza y a la bajante posteriormente. Entonces así va yendo. Entonces por eso es importante siempre, nosotros salimos de las carreras de arquitectura o ingeniería civil sin conocer esto, todo lo comercial, y es todo un universo, y la verdad que muchas decisiones que hacemos en obras se basan en lo que el proveedor ofrece en dimensiones. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sistema sanitario, muchas veces en teoría, se habla de la medida de 200 milímetros, pero en el mercado no hay tuberías de 200 milímetros, es muy difícil pillar, y la tubería que se encuentra de 200 milímetros o 8 pulgadas no es certificada, ¿entienden? Es medio que de mercado. Entonces, agarren, descárguense catálogos y véanlos, porque es bien, o sea, ayuda a darnos mucha idea de lo que vamos a estar viendo en obra.
¿Qué más? Aquí tenemos los reforzados, ¿no? Los reforzados ya vienen en menores medidas. Ya no se fabrica tanto en diámetro pequeño. Fíjense, la unión a partir de 75, 3 pulgadas. Las reducciones igual. Las T El igual. el catálogo lo pillamos como tigre.com ¿o no? Ajá, en tigre.com.bo de Bolivia para que le salga en español. Y ahí ahí hurgan, ¿no? Dice las líneas. Bueno, entremos acá. Presten atención acá para que no se pierdan, porque a veces es medio. Nos vamos a productos, obras, desagüe. Y aquí descarga el catálogo. Descargamos y acá tenemos el catálogo de desagüe. Y acá pueden ver muchas de las cosas que les mencioné. La verdad que a esta presentación le hace falta todo lo de material, no les he hablado mucho, pero esto está hecho de PVC también. Aquí muestra los distintos diámetros, los espesores en milímetros, que vamos a verificar si son los mismos que yo tengo. Sí, está bien. ¿Ya? Y acá está todos los accesorios, ¿no? Que les he ido mostrando, muestra sus medidas para que tengan un pantallazo ahí. Y esto de los ramales es importante nomás, la verdad. Los ramales y las T, o sea, son piezas que no les damos mucha atención, pero conociendo esto nosotros nos podemos ahorrar en compras de materiales más adelante. Supónganse que ustedes pensaban que el ramal siempre venía en una medida ambos. Vamos a estar comprando un ramal de 100% y después comprando adicionalmente una reducción para reducir de 100 a 50, siendo que podríamos haber comprado todo este tiempo una sola pieza de 100 por 50. ¿Entienden? Entonces a Tigre nos llegan muchos pedidos así y nosotros tenemos que hacer conocer al cliente. Por eso también hacemos estas capacitaciones con ustedes, para que ustedes sepan, y cuando lleguen a obra, sepan que hay una variedad, que ya, o sea, esta pieza es como 2 en 1, junta un ramal con una reducción. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De que conozcan. Y ahí está todo. Los productos. No es más. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ahí en el inodoro a veces hay una pieza que va, es una pieza que tiene otro tubo que es para la ventilación, ¿puede ser? Que es directa y que no vaya así como está aquí, sino que del inodoro salga una ventilación directa Acá. cuando es en batería. Ajá. Sí, se puede igual. Claro, cumpliría la misma función acá o acá, ¿no? Pero ¿por qué está colocada acá? Porque estamos protegiendo directamente este implemento. Acá, sí, más uso tendría que, más útil sería que esté acá, en este tramo. Porque queremos cuidar de succión en este punto. Así es. Directamente. Ajá. O sea, tiene que estar entre la caja sifonada y la conexión a la general. Antes, ajá, sí. la bajante. Y es la mejor manera. Y para sí, mí lo más la directo. gráfica es la más importante. Ajá, porque si lo colocamos acá en el inodoro, si te pones a ver, va a succionar y va a ayudar a reducir un poco ese efecto de vacío, pero no va a estar ligado directamente a esta, ¿no? Lo que queremos es cuidar la caja sifonada. Esta es la que es realmente sensible a vaciarse. Entonces queremos que directamente la fuente de aire ingrese a esta tubería y proteja esto. Pero sí, de conectarlo, puedes conectarlo acá, va a tener un efecto similar, ¿no? Pero mientras más directo, mejor. Entonces queremos cuidar esta tubería. Pero no el objetivo principal. Sería un específico nada más y no es el ideal en la instalación. Yo siempre les digo que tomen muy en cuenta ese gráfico que es muy elocuente y bueno, los diámetros ahí son relativos, ¿no? Y el material también para ventilación es otro material que el sanitario, que puede ser de menor diámetro
y bueno, los de menor espesor y de menor o mayor diámetro, porque eso es relativo también, ¿no, ingeniero? Sí, ajá, Puede ir este con- ramalcito de ventilación puede ser de 40 o de 50 milímetros Claro, y la claro. principal puede ser de 75. O de repente para unificar diámetros y desde el punto de vista de costos, ver cuál es el que tengo más a mano. Ujú. Hasta el de 50, sí. Sí. Ujú. Sí, pero tener cuidado. Ahora, lo que puede ser es de menor espesor, que sería más económico, digamos, ¿no? Sí. Una consulta, ingeniero. En la imagen se puede ver una caja sifonada que tiene aquí, ya es recomendable usarla así, o que sea cubierto todo, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta? No, la siguiente. No, déjala ahí la imagen que estaba, por Ajá. favor. Esta de Ajá. aquí. ¿Esta? Sí, ¿Ya? ¿Qué tiene? es recomendable usarla con rejilla en esa situación. Sí, sí. Acá en realidad, lo que vemos en este diagrama acá es una pileta, por si acaso. Es esta de acá, que no tiene su sifón, ¿ya? Es muy común, muchas veces en nuestros baños vemos una caja sifonada ahí al medio en el piso, ¿no? Y eso es porque nuestra ducha no tiene la caja sifonada. Siempre tiene que haber una caja sifonada por baño, sí o sí. Es algo que no podemos evadir, no podemos huir de usar una caja sifonada en un baño. Solo que muchas veces esta caja sifonada está colocada en el lugar de la ducha. Entonces a veces nos paramos en la ducha, abrimos el grifo y podemos escuchar el agua pasando por nuestra ducha, ¿no? Y eso es porque la caja sifonada está en la ducha. Entonces nos ahorramos ahí material, directamente lo conectamos acá y esto ya se conecta aquí directamente al ramal. En este caso, lo que optaron en este dibujo es colocar una pileta, conectarla a la caja sifonada y de ahí recién evacuar a la bajante. Entonces eso es lo que estamos viendo en este caso. Es que el problema de colocar la caja sifonada en la ducha es que tiene que tener menor nivel, o sea, estar más bajo. Y como son 10 centímetros los que tiene de altura la caja sifonada, entonces tenemos que bajar. Ahí sería un problema en la parte inferior, ver qué ambiente tenemos. Y ese sería el problema, porque automáticamente bajamos ya 10 centímetros para que no esté al nivel de todo el baño, ¿no? O sea, la caja de la ducha tiene 10 y más 10 de la caja sifonada, entonces, por eso muchos de los constructores y de los de instalaciones hidráulicas y sanitarias prefieren tener, como usted dice, en algún lugar práctico del baño, pero no en la ducha. Lo ideal sería en la ducha porque gasto un dispositivo o menos, ¿no? Un aparato, digamos. Bueno, es no un es aparato fácil. menos y un trechito menos de Claro. tubería, un codo menos, o sea, se Pero ahorran el varias problema es en mi cielo, tendría que tal vez hacer un cielo falso en la parte porque va a bajar 20 Y centímetros. ahí influye mucho qué estamos haciendo, una casa, una planta, estamos trabajando en un O segundo cómo puedo piso. disimular. Ajá. ¿Cómo ocultar el cuerpo de la caja sifonada? Ese es un tema común en construcción. Jóvenes, no sé si tienen más preguntas, sé que muchos tienen otra clase y se van están acá ustedes aguantando su otra clase. Entonces, si no tuvieran, agradecemos al ingeniero y nos vemos en clase. Y de repente en algún momento, si nos sobra tiempo, le pedimos que nos dé también lo de la parte eléctrica. Listo. Muchísimas gracias. Voy a estar pasando todo entonces, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos comunicamos y yo le llamo para la visita.